¿Cómo les ha ido con eso? Con las matrices representantes, con las coordenadas. Ayer estaba viendo el apunte, profe, y igual como que me queda un poco floja la idea cómo es este paso, porque cómo yo lo interpreto, que si me dan una transformación lineal Ujú. eh, y no sé, y hay una operación implícita, la cual esa me la otorga la matriz representante mediante Ya. ese producto. Ujú. ¿Es correcto ese análisis? A ver, a lo mejor te va a quedar más claro con un par de ejemplos que vamos a ver hoy día, pero la idea es la siguiente. En vez de trabajar, las transformaciones viven en un espacio más abstracto, digamos, ¿ya? Sí. Normalmente. Entonces, en vez de trabajar con vectores, que podrían ser muchos objetos distintos, o sea, es un nivel de abstracción más alto. En vez de trabajar con vectores, lo que uno hace es pasarse a las coordenadas. Es decir, uno toma una base, un sistema de coordenadas en el fondo, y en vez de trabajar con un vector, estudia qué pasa con esos números que multiplican a la base para que te dé el vector en cuestión. Es decir, descomponer un vector en términos de la base. Si uno hace eso, lo que tiene son coordenadas que son vectores de números ahora, y es ahí donde actúa la matriz. Ahí es donde uno trata de descubrir cuál es la matriz que hace que da lo mismo mirar arriba en la abstracción o mirar abajo en las coordenadas. Eso es lo que uno trata de hacer, y eso es lo que a lo mejor con un par de ejemplos más hoy día lo podemos dejar más claro. Perfecto. Muchas gracias. Ya, vamos a ver algunos ejemplos, pero eh, ¿tienen control pronto o no? Sí, tenemos control de diferencial este sábado. Ya, porque veo que hay muy pocos alumnos conectados, a lo mejor no sé si es porque hay alguna confusión con el... Creo que es por el link, porque por el grupo estaban preguntando si el link funciona y ¿Alguien puede todo. mandar Así ese que link, por favor? Porque yo no estoy en ese chat. Si quieren les paso el link por el chat, ¿o no? Sí, perfecto, profe. Eso lo publicó un compañero en el foro del curso. Ya. Sí, desde que tuvimos ese lío con el Zoom, cambiaron los links y yo mandé correos por si acaso. ahí lo envié por el grupo. Ah, ya, ahí se están conectando más gente. Ya, tenemos unos segundos entonces. Ya, voy a empezar a proyectar. Vamos a dejar el chat aquí a un lado. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Joaquín. Qué bueno. Em, ya, dejémoslo ahí por mientras. Ya, me imagino que están viendo la proyección, ¿no? A ver, la idea más básica, que es la que hay que entender bien, es que cómo es esta cosa de asociar números o coordenadas a vectores que viven en un espacio más complicado en general, más difícil de entender, y cómo eso, pasarlo a coordenadas que uno tiene una intuición mucho mayor, está acostumbrado más bien a la geometría, no sé, pues, al menos en R2, R3 uno está más acostumbrado a mirar los puntos como puntos que tienen componentes, digamos, ¿no? Esa no es una idea de siempre, entre paréntesis, es una idea que nace, no sé, cuando aparece la geometría euclidiana, pero, pero aparece más bien, no sé, pues 1600, 1500, o sea, no es una idea de esta cosa de puntos del espacio, ponerle números asociados, no es una idea de siempre. Eh, entonces, veamos, por ejemplo, este ejemplo donde tenemos los vectores son matrices. Eso suena súper raro, pero hay que entender en qué contexto. El espacio de las matrices es un espacio vectorial, porque tiene una suma, tiene una ponderación, y esa suma satisface las propiedades que tiene que satisfacer para que sea
un espacio vectorial. Entonces uno dice que los elementos de ese espacio vectorial son vectores, ¿ya? La palabra vector es una palabra que tiene varios significados, pero normalmente significa que es un elemento de un espacio vectorial, ¿ya? Así que podrían ser matrices, podrían ser polinomios, o objetos incluso más raros que eso. ¿Cómo miro ese espacio vectorial si es que quiero asociarle coordenadas? O sea, mirarlo ya no como matrices, sino que más bien como coordenadas. Porque hay muchas de las cosas que uno quiere hacer con estas matrices que se ven más fácil cuando uno se las pasa a coordenadas. Y una manera de hacer eso es tomar una base, fijar una base, y expresar las matrices en términos de esa base. Entonces, la base más fácil de todas siempre es la base canónica, y en las matrices la base canónica es la que está expuesta ahí, A, que tiene 3 matrices, o sea, el espacio de las matrices de 2 por 2 simétricas, tienen 3 parámetros libres, es un espacio de dimensión 3. ¿Ya? Y lo que uno llama la base canónica es exactamente esa, que es una variación de la base canónica de las matrices, reflejando la simetría, por supuesto. Y son la matriz 1, 0, 0, 0, la estoy leyendo por filas. La segunda es 0, 1, 1, 0, esa es justo la simetría. Y la tercera es 0, 0, 0, 1. Entonces, toda matriz simétrica, digamos que es A, B, B, C, se puede expresar como A por la primera, más B por la segunda, más C por la tercera. Y entonces, en vez de trabajar con la matriz A, B, B, C, puedo trabajar con el vector ABC en R3. ¿Ya? Fíjense que hay una información redundante en una matriz simétrica, que es el hecho que este coeficiente B se repite en 2 posiciones. ¿Ya? Así que de alguna manera esto de pasarme coordenadas es como mantener la información más pequeña posible. Las coordenadas en general van a ser vectores del largo del tamaño de una base, o sea, de la dimensión del espacio. Así que si un espacio tiene un espacio de matrices, digamos que normalmente tiene dimensión como n cuadrado, si yo pongo restricciones, como las matrices simétricas, la dimensión se va achicando. Y entonces, si la dimensión se achica, la información que necesito guardar es cada vez menos. Así que esta idea también de guardar las coordenadas también me sirve para guardar menos información. Y que es súper útil cuando yo estoy trabajando con matrices enormes, pero que tienen muy poquitos elementos distintos de cero. Entonces yo puedo guardar la información botando todos esos ceros y quedándome solo con la información relevante. Así que eso también desde el punto de vista computacional tiene mucha importancia, sobre todo en problemas donde las matrices que aparecen tienen demasiados ceros, entonces no tiene sentido guardar esos ceros, simplemente guardo la información relevante. Ya, pero en nuestro contexto, esta manera de guardar la información es guardar las coordenadas, es usar un sistema de coordenadas. Y entonces toda matriz simétrica se puede ver como un vector de 3 componentes, y esas componentes se llaman las coordenadas de la matriz. ¿Ya? Entonces aquí está la base de todo. Tengo una matriz que tiene componentes que son A, B, B, C, y si yo me doy una base, entonces esa matriz la puedo representar como un vector de tamaño 3, simplemente. ¿Ya? ¿Dudas ahí? Porque este es tal vez el único concepto importante que uno tiene que dominar de alguna manera. ¿Preguntas? Profe, Sí, al final sería, en resumen, sería como limitar todo de un espacio grande, limitar todo a la información relevante y que sea como, o sea, como bajarle la cantidad de información a la información que nos permita, la menor información que nos permita como tener todo lo que necesitamos, algo así. sí, esa es una idea, pero además está respetando el hecho que sea un espacio vectorial, porque el ABC lo podría guardar de muchas maneras distintas, ¿ya? O sea, esta idea de reducción de información está acompañada a la idea de usar bases. Pero además necesito respetar las estructuras de espacio vectorial.
Porque la matriz A, B, B, C la podría guardar de muchas maneras distintas, sin respetar, por ejemplo, la linealidad. Claro, respetando las propiedades entonces del espacio vectorial desde que se sacó. Claro, exacto. Y la manera de hacer eso es tomar una base y expresar los vectores del espacio en cuestión, que puede ser, como digo, un espacio bien abstracto, usando las coordenadas que me da esa base. Y eso en general reduce harto la dimensión, porque no usa toda la información que tiene la matriz, sino que es capaz de reconocer cuál es la información redundante. Pero para nuestros efectos prácticos, lo único que estamos haciendo es tratar de asociar un sistema de coordenadas a un espacio vectorial que es más complicado. ¿Cómo se le definen coordenadas? Y eso es simplemente tomar una base y expresar todo vector del espacio en cuestión en términos de esa base. Y claro, cuando uno descompone una matriz, en este caso como suma de los elementos de la base, aparecen de manera natural estos números, y a eso le llamamos coordenadas. Y eso nos pasa a un espacio más tangible, que es R3. O sea que las matrices simétricas 2×2 para todos los efectos de espacio vectorial es simplemente R3. Así que yo entiendo la geometría de R3 más o menos, entonces puedo entender las matrices simétricas más o menos. Esa es como una idea básica. En lo concreto, esta asociación es una función que toma matrices y me entrega vectores de R3. Y además respeta esta cosa que es lineal y biyectiva. O sea que no pierdo información, pero además es lineal. O sea, el elemento de R3 que le asocio a la suma de dos matrices es la suma. Así que es una manera de guardar información, pero de manera lineal. Lo que sí, esto depende, y por eso subrayo, depende de la base que uno toma. Si uno toma otra base, esta asociación va a cambiar. Es más o menos obvio que si uno cambia de coordenadas, de sistema de coordenadas, las coordenadas cambian. Eso es, uno tiene que tenerlo claro desde el principio. Para el fin que nosotros queremos es el siguiente. Si yo tengo una transformación lineal ahora, que es algo que todavía es un objeto más complicado, o sea, tengo espacios vectoriales que son abstractos y todavía tengo sobre eso transformaciones lineales. Entonces, para bajar en la complejidad, lo que uno trata de hacer es asociarle una matriz a eso. O sea, que toda la complejidad sea estudiar una matriz. Para ello necesito codificar, tanto en la partida como en la llegada, necesito codificar los vectores. O sea, necesito bases en la partida y en la llegada. Porque si quiero trabajar con matrices, estoy trabajando en Rn de alguna manera. Estoy trabajando con vectores de R3, de R2, etc. Así que lo que necesito es bajar en ambos espacios, en U y en B, y para eso necesito una base en la partida y una base en la llegada. No puedo hacerlo con menos que eso. ¿Ya? Y la idea básica es la siguiente. Si tengo una base en la partida y una base en la llegada, yo sé que todo vector de la partida lo puedo escribir como combinación lineal de esta base. Así que ahí aparecen estos números alfa 1 hasta alfa n, que son las coordenadas en la base A. Así que el concepto de base es súper importante y lo tienen que tener bien claro. La imagen de U, T de U, o sea, tomo U, lo descompongo en la base de partida, tomo su imagen, T de U, eso está en el espacio de llegada, en el espacio de llegada tengo otra base, o sea, otro sistema de coordenadas, y entonces la imagen lo puedo escribir como combinación de esa base que me di en la llegada. Así que ahí aparecen los números beta 1 hasta beta m, ¿ya? Son las coordenadas en la llegada. Entonces, la idea es la siguiente. En vez de trabajar con U, me paso a las coordenadas. Entonces, en vez de trabajar con el vector U, que puede ser más abstracto, trabajo con alfa 1 hasta alfa n, que son sus coordenadas. Si alguien me da las coordenadas, yo soy capaz de decir cuál es el U, porque simplemente uso esos números para combinar la base inicial. Ya, entonces esas coordenadas, alfa 1 hasta alfa n, las voy a transformar con una matriz. Voy a multiplicar por una matriz. Entonces aquí por matriz.
Y lo que quiero es que cuando multiplique por esa matriz, me aparezcan justo las coordenadas beta 1 hasta beta m de la imagen. Entonces, el paso es el siguiente. Tomo U, lo paso a coordenadas, lo multiplico por una matriz, y quiero que ese camino me dé las coordenadas de la imagen. O sea, tengo que ajustar la matriz A, tengo que encontrar esa matriz A, si es que hace posible esta cosa. En vez de estar trabajando con U y con T de U, trabajo con coordenadas y con coordenadas. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, ¿cómo voy a poder hacer esto? Bueno, partamos con vectores alfa 1 hasta alfa n que sean fáciles. Entonces, ¿cómo se calcula A? Entonces parto con el primer U que está en A. ¿Cuáles son sus coordenadas en la misma base A? Bueno, la única manera de escribir U sub 1 como combinación de U1 hasta UN es un 1 por el primero y 0 por el resto. Recuérdense que como estoy en una base, si uno descubre de alguna manera cuáles son esas coordenadas, se acabó, porque las coordenadas son únicas. Así que claramente U sub 1 se puede escribir como 1 por el primero más 0 por el resto. Así que esas son sus coordenadas. Ya, entonces las coordenadas de U1 en esta base, o intuitivamente dicho de otra manera, U1 representa una especie de eje en este espacio. ¿Cuáles son sus coordenadas en ese eje? Bueno, es 1, 0, 0, 0. Es 1 por ese eje y 0 por el resto. Y a eso le quiero asociar a una matriz que estoy tratando de descubrir por 1, 0, 0, 0. Y eso me da unos ciertos números, beta 1 hasta beta m. Y quiero que esos números sean las coordenadas de t de u sub 1 en b. ¿No? No quiero que sean cualquier número, sino que quiero que justo beta 1 hasta beta m sean las coordenadas de t de u sub 1 en b. Así que lo que hago es, tomo u sub 1, calculo su imagen, y eso lo expreso en la base llegada, y eso me va a dar los beta 1 hasta beta m. O sea, lo que quiero acá es que t de u sub 1 sea beta 1 por el primero de llegada, más beta m por el último. ¿Ya? Entonces, eso me cierra esta especie de ciclo. Entonces, quiero que la matriz A sea tal que cuando multiplico por el 1, 0, 0, 0, 0, me dé esos números beta 1 hasta beta m que los puedo calcular. Porque se supone que conozco T. Entonces, calculo la imagen de U sub 1, la evalúo, y ese vector lo descompongo en la base de llegada beta, que también la conozco la base, por supuesto me la tienen que dar. Y entonces tengo que resolver un sistema para encontrar los números beta 1 hasta beta m. Y entonces lo que quiero hacer es esta asociación, que cuando multiplico A por el vector 1 y lleno de ceros, me tiene que dar ese vector beta 1 hasta beta m. Pero yo sé que cuando multiplico una matriz A por el vector 1 lleno de ceros, eso me da la primera columna de A. O sea, esta primera columna de A son las coordenadas de T de U sub 1 en B. Así que esto me da una regla para generar esta matriz A. Voy tomando uno por uno los vectores de partida y voy calculando sus imágenes. Entonces, las columnas de la matriz representante, está escrito ahí, se calcula evaluando la transformación que me dieron en la base de partida. Así que tengo que calcular n vectores. T de U sub 1, T de U sub 2, T de U sub n. Cada uno de ellos, a su vez, expresarlos en la base de llegada. Así que tengo que resolver n sistemas grandes en la llegada. Los resultados de esos sistemas son las coordenadas de estos vectores en la llegada, y cada uno me produce una columna. Entonces, la primera columna está asociado con T de U sub 1. No es T de U sub 1, son las coordenadas de T de U sub 1. La segunda columna son las coordenadas de T de U sub 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Así que esto me da un algoritmo para calcular esa matriz A.
Una vez que tengo la matriz A, me puedo olvidar de T. Así que esto lo calculo una vez nada más. Es un cálculo más o menos largo en todo caso. Pero una vez que lo calculo, me olvido de T. Puedo trabajar directamente con A. ¿Ya? O sea, una vez que fijé los sistemas de coordenadas y que soy capaz de calcular las coordenadas, me olvido de T y simplemente trabajo con esta matriz. Veamos un ejemplo completo. Profe, ¿puedo volver un minuto? Vuelvo un minuto. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, veamos un ejemplo completo donde vamos a hacer todos los cálculos. Para simplificar los cálculos, vamos a hacer esto en dimensiones chicas para que no sea el cálculo en sí mismo el que nos complique, sino que son solo las ideas las que queremos transmitir. Ya tengo una transformación de R3 en R2, cualquiera, lineal. Por ejemplo, esta. X y Z, le voy a asociar X y más Z. ¿Ya? Fíjense que las transformaciones de R3 en R2 son todas muy parecidas. O sea, tiene que ser que tomo X y Z y entrego algo que son sumas combinadas de esos tres números. ¿Ya? Así que todas las transformaciones lineales son como la que está acá. ¿Ya? Ya. Voy a tomar como base de partida, no la base canónica, una base un poquito más complicada. Es la base 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Es más o menos fácil ver que esos vectores son linealmente independientes. ¿Ya? Si los mira como matriz, si los pusiera eso como columnas, que es lo que hay que hacer para saber si son LI, entonces la matriz resultante ya está escalonada y no tiene ceros en la diagonal, así que perfecto. Esta matriz invertible, los vectores son LI. ¿Ya? Pero normalmente nos van a dar base, así que esa parte no hay que ni siquiera verificarla. ¿Ya? A menos que digan verifique que esto es base. Pero bueno. Después en la llegada voy a dar una base parecida que es la 1011. ¿Ya? Así que ninguna de las dos es base canónica. ¿Cómo se calcula la matriz? Bueno, calculo la imagen del primero, de la base de partida. T de 1000 me da, si no me equivoqué, es 10. ¿Y eso cómo se expresa en la base de llegada? Bueno, 1 por el primero más 0 por el segundo. En el fondo tengo que resolver un sistema. ¿Ya? Pero en este caso, como 1, 0 ya es parte de la base de llegada, es fácil. Es 1 por el primero más 0 por el segundo. Después, tomo el segundo vector de la partida y calculo su imagen. T de 1, 1, 0, si no me equivoqué, es 1, 1. Y eso ahora tengo que escribirlo en términos de la base de llegada, pero el 1, 1 también está en la base de llegada, así que es fácil. Es 0 por el primero más 1 por el segundo. Así que hasta el momento, hasta aquí, no hice ningún trabajo. Ya. La imagen del tercero, porque tengo que calcular las imágenes de todos. La imagen del tercero es 1, 2, y ahora tengo que hacer un pequeño trabajo. ¿Cómo se escribe 1, 2 en función del 1, 0, 1, 1? Bueno, hay que resolver un sistema. Ya, pero en este caso el sistema es menos fácil, porque el único que aporta algo en la segunda coordenada es el vector 1, 1. Así que ese tiene que ser 2. 2 por ese, porque si no, no puedo obtener este 2 de acá. ¿Ya? Estoy tratando de resolver un sistema así mentalmente. ¿Eh? Así que ese es un 2. Eso ya me fija cuánto tengo en la primera coordenada. Ya tengo un 1, pero tengo que llegar a este 1 que está acá. Así que tengo que restar. Así que los coeficientes son menos 1, 2. ¿Ya? Sea cual sea el método que se use, tengo que calcular estos coeficientes. Esto es lo mínimo que tengo que hacer. ¿Ya? Tengo que resolver estos sistemas. Entonces tomé la imagen del primero, lo descompuse en la base de llegada. La imagen del segundo, idem. El tercero, idem. Y ahora la matriz me dicen, llénela por columnas. Entonces, porque aquí hay muchos unos y ceros, veamos a qué corresponden los unos y ceros. Este 1 que está acá, y este 0 que está acá, son las coordenadas de la imagen del primer vector, así que es la primera columna. Eso. ¿Ya? El segundo vector
lo descompusimos y me da este 0,1, o sea que esa es la segunda columna. Y finalmente, por suerte tengo varios colores en esta tableta, S y S me da esa columna. Así que se van llenando por columnas. Veamos por qué eso funciona en este ejemplo. Porque hasta ahí es un algoritmo y eso, ¿por qué esta matriz A representa T de alguna manera? Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Cómo calculo T de X y Z usando A? Entonces el camino es largo porque tengo que descomponer X y Z, aquel vector que le quiero calcular la imagen. ¿Cuáles son sus coordenadas en la base de partida? Y sus coordenadas, lamento decir, no son X y Z, porque la base de partida no es la base canónica. Entonces tengo que resolver este sistema y obtener estos números en rojo. Que son las coordenadas. En este caso particular, bueno, es un problema de tamaño 3, así que se puede hacer más o menos al ojo. Fíjense que les voy a decir, el último vector, el 1, 1, 1, es el único que aporta algo en la tercera componente, así que ese tiene que ser Z. Y así se van devolviendo. El siguiente tiene que ser Y menos Z, aquí me falta un signo más. Y el primero es X menos Y. Y después uno verifica, X menos Y más Y menos Z más Z me da X, perfecto. La segunda, Y menos Z más Z me da Y, perfecto, y tercera Z. Así que estas son las coordenadas, bien distinto de X y Z, ¿no? Profesor, Que son las componentes del vector, sí. si fuera de 4 vectores, ahí nos convendría, o sea, o más, ahí tendríamos que hacer como matricialmente, ¿no? El Claro, cálculo. este cálculo siempre hay que resolver un sistema, así que te convendría usar matrices. Ya. O sea, sistema. En el fondo escribir esto como un sistema. ¿Ya? Vamos a mostrar al final que esto se reduce a estudiar sistemas bien particulares. Van a entender por qué lo que estoy diciendo. Pero, desde un punto de vista analítico simplemente, tengo el vector X y Z, que sus componentes son X y Z. Cuando lo expreso en este sistema de coordenadas, que es la base que me di, sus coordenadas no son X y Z. Eso es crucial de entender, que sus coordenadas no van a ser X y Z. Porque sus coordenadas dependen del sistema de coordenadas, dependen de la base. Y para calcular esas coordenadas hay que resolver un sistema de ecuaciones. En lo concreto es que las coordenadas son X menos Y menos Z y Z. ¿Ya? Ese vector de coordenadas tiene la misma información que el vector original. Si me dan las coordenadas, multiplico por los vectores de la base y obtengo el vector. Así que no he perdido información hasta ahora. La matriz A actúa sobre las coordenadas, así que voy a multiplicar A por esas coordenadas. La matriz que obtuvimos era, veamos si está correcta, es la 1, 0, 0, 1, menos 1, 2. Que está acá. Así que en la 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 2 multiplicado por estas coordenadas. Y si no multipliqué mal, eso me da X menos Y, o sea, 1 por X menos Y, más 0 por el otro. Estoy multiplicando como matriz, ¿no es cierto? Entonces me queda finalmente que es X menos Y menos Z, y el de abajo es Y más Z. ¿Ya? Hasta ahí, dudas. Lo único que... Profe, Sí, Benja, dale. ese último paso, ahí ya sería para sacar las coordenadas. Ujú. Ah, ya, vale, vale. Entonces lo que me da el X menos Y menos Z y el Y más Z claramente no es T de X y Z. Porque T de X y Z, les recuerdo lo que era, es X y más Z. Y aquí me está dando una cosa distinta. X menos Y menos Z e Y más Z. ¿Ya? Hay uno que coincide, pero el otro no coincide, así que no son iguales. Y que coincidan en uno es coincidencia. Depende de las bases que me di. Entonces, ¿qué es lo que es el X menos Y menos Z y más Z?
Ya veo que no es la imagen. Pero ese vector, el x menos y menos z y el y más z, son las coordenadas de la imagen en la base de llegada. Ah, si son las coordenadas, tengo que tomarlos y multiplicarlos por los vectores de la base de llegada. Si hago eso, no sé que lo que estoy haciendo es simplemente tomar estos números y multiplicarlos por los vectores de la base de llegada. El primero por el primero, el segundo por el segundo, y ahora sumo, y ahora sí me da t de x y z. Entonces, este paso intermedio, que es tomar coordenadas y multiplicar por la matriz, tengo las coordenadas, no tengo el vector. Tengo cómo se representa ese vector, o sea, la imagen de t de x y z, cómo se representa en la llegada, pero no es el vector de llegada. Entonces, es súper clara la diferencia entre vectores y coordenadas, porque la matriz actúa en coordenadas. Así que si multiplican las coordenadas por la matriz, no les va a dar el vector de llegada, les va a dar las coordenadas del vector de llegada. Y para tener el vector, tengo que tomar esas coordenadas y multiplicarlas por la base. Y ahí sí me da. ¿Ya? ¿De acuerdo todo el mundo hasta ahí? Sí, profe. ¿Tiene dudas? Profe, Sí, lo de las coordenadas con lo del vector, ¿podría hacerlo como una comparación con las temperaturas que les podemos expresar en distintos grados Kelvin, grados Celsius, pero representan lo mismo? exacto. Exacto. Una cosa es la temperatura de un objeto que no depende del sistema de medición, pero cuando yo quiero trabajar con esa temperatura, tengo que expresarla en un sistema de medición, ¿cierto? Si quiero hacer algo con ella, si quiero, no sé, pues, sumarse a la otra temperatura, qué sé yo. Alguien podrá decir, yo voy a tomar grados Celsius, como dices tú, o grados Kelvin, y las dos personas están hablando de cosas distintas, porque están expresándolo en sistemas de coordenadas distintos, pero al final se pueden poner de acuerdo porque hay una manera de pasar de uno a otro. El ejemplo me parece súper bueno, que tú tienes un objeto que quieres describir y que para describirlo puedes usar sistemas distintos. Entonces las coordenadas son esa expresión, la expresión de asociarle a un objeto números a través de un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas en nuestro caso son bases. Si yo cambio la base, van a cambiar las coordenadas. Va a cambiar la matriz A, eso está claro. Además, cómo se construye la matriz A. Está claro que depende de cuáles son los vectores de partida y cuáles son los vectores de llegada, porque son las imágenes de los de partida expresados en la llegada. Así que si cambio alguna de las dos, esta matriz A va a cambiar. Esos números van a cambiar. Y hay que entender que... Profe, ¿Sí? no, pero termina nomás. Le pregunto cuando termine. Y hay que entender que la matriz no trabaja sobre los vectores, sino que trabaja sobre las coordenadas de los vectores. Dale. Entonces, al multiplicar por la base, sería como, cuando uno multiplica como por el factor o por un factor de conversión y vuelve como a la original. Claro, o sea, eso es lo que te permite pasar de uno a otro. Claro. Claro. Como por ejemplo, cuando uno pasa creo que de metro a kilómetros, metros por Claro. segundo, por kilómetros por hora, multiplica como por 3,6 y se tiene Claro. como el cambio. Algo así. Exactamente. Ya. Ahora, esto es un nivel de abstracción un poquito más alto porque los objetos con los que estás trabajando pueden ser más complicados. No es simplemente un cambio de unidades. Un cambio de unidades significa que tú estarías trabajando con la base canónica y en vez de trabajar con el 1001, estaría trabajando con el 200010. Eso es lo que pasa cuando uno cambia de sistema de unidades en física. Pero Claro. esto es más complicado que eso, un poquito más complicado, porque eso simplemente es como dilatar el espacio, pero uno puede hacer cambios de coordenadas más complicados, es decir, tengo a un objeto, le mido la temperatura, le mido la presión, le mido la posición, y me cambio coordenadas porque el problema se me simplifica, y uso como coordenada la temperatura más 3 veces la presión. Entonces eso no es simplemente decir que la temperatura la medí ahora en vez de Celsius en Kelvin,
sino que estoy inventando una variable que es temperatura más presión, como una variable nueva. Y voy a expresar todo en función de T más P. ¿Ya? Sí, ¿Ok? ya entendí. O sea, cuando uno rota un sistema de coordenadas, no es tan fácil como dilatar el sistema simplemente. Los cambios de unidades corresponden a dilataciones. O sea, yo tengo un sistema acá, y digamos que estoy midiendo temperatura y, no sé, volumen, y el volumen lo mido en centímetros cúbicos, de temperatura en Kelvin, entonces, o en Fahrenheit, que es más complicado, Fahrenheit. Y hago una dilatación acá, entonces lo que aquí valía 1 lo hago valer distinto ahora, y me paso a Celsius. ¿Ya? Pero eso produce dilataciones acá, no, realmente no estoy cambiando mucho. Un cambio mucho más drástico es, yo tengo volumen y temperatura y me cambio a este sistema, donde este sería T más B y este sería, no sé, B menos T, me parece. O T menos B. No, menos T menos B menos T. O sea, cambio las variables. O sea, hago una rotación. Hacer una rotación es más complicado que hacer una dilatación. Pero conceptualmente es lo mismo, porque lo único que necesito es saber cómo cambio las coordenadas de un sistema a otro. Aquí simplemente hay un factor de escala, ¿no? O sea, para pasarme de Celsius a Fahrenheit, bueno, un poquito más complicado que el factor de escala, porque los Fahrenheit tienen el cero puesto en otro lado. Pero aparte de eso, es correr el sistema y dilatarlo. Y si cambio centímetros cúbicos por metros cúbicos, ahí sí, es solo una dilatación. O si cambio kilómetros por hora, como decías tú, por metros por segundo, es solamente una dilatación, ¿sí? Solamente una constante. Pero cuando hago rotaciones de sistema, o cosas más complicadas podría ser, eso es más complicado que simplemente cambiar unidades. Y lo que nosotros estamos viendo es este tipo de cambio, que es más general. Claro. Muchas gracias, profe. Pero lo único que tienen que tener más o menos claro en la mente es que en vez de trabajar con T, que es una cosa muy abstracta probablemente, en algunos casos, voy a trabajar con una matriz que sigue siendo abstracto, pero tiene un nivel de complejidad más bajo para nosotros, porque estamos más acostumbrados a trabajar con matrices. Entonces, en vez de trabajar con este objeto que puede ser muy raro el T, trabajo con una matriz que ya es suficientemente abstracta, y con eso me basta. Pero lo que sí tengo que tener en mente es que no estoy trabajando directo con los vectores, sino que estoy trabajando con sus coordenadas. Entonces, si alguien me dice, bueno, finalmente, ¿cuánto vale t de x y z? No es la matriz A por las coordenadas, sino que esas son las coordenadas de la imagen y por lo tanto tengo que usar el sistema que me están dando, que es la base, para finalmente llegar a t de x y z. O sea, yo les podría haber dicho, la matriz representante de T es esta que está acá, la 1, 0, 0, 1, menos 1, 2. Las bases de partida son las que nos dimos, A y B. ¿Cuánto vale T de X y Z? Entonces uno estaría tentado a decir que T de X y Z es este objeto que está acá intermedio, y eso no es cierto. Esas son las coordenadas de la imagen de T de X y Z. Entonces, para finalmente decir cuánto es T de X y Z, tengo que tomar esas coordenadas y multiplicarlas por la base de llegada. Ya. El mismo ejemplo, si tomamos bases canónicas en la partida y en la llegada, que es como lo más obvio que uno va a hacer. Si me dejan la libertad, voy a usar bases canónicas porque el cálculo es más fácil. En ese caso, sí, t de x y z es la matriz por x y z. Y esta matriz es distinta a la que calculamos ahora. Esta matriz, no sé, M. Esta matriz M no es la matriz A que calculamos recién, es otra. Esta es la, como yo diría, más natural de asociarle a una transformación lineal. Es aquella que t de x y z es la matriz por x y z. Y es claro que las componentes son 1, 0, 0, porque necesito que cuando multiplique la primera fila por x y z rescate solo x, y abajo solo rescate y más z, así que esos son los números de la matriz. Esta es la matriz representante con respecto a las bases canónicas,
que es la fácil de calcular en general. Esta es mucho más fácil de calcular que la otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo A si es que puedo calcular fácil M? ¿Y por qué T de X y Z es justo esa matriz por X y Z? Porque en bases canónicas no hay diferencia entre el vector y sus coordenadas, son la misma cosa. Las coordenadas de X y Z en la base canónica es X y Z. Es por eso que probablemente se llama base canónica. Y aquí no hay diferencia entre vector y coordenadas, pero solo en las bases canónicas. En cualquier otra base ya no es lo mismo. Las coordenadas cambian con las bases, los vectores no. Profesor, o sea que cuando lo hacemos con respecto a la base canónica, ahí podemos aplicar la matriz directo, Claro, claro. Porque sin hacer todo lo que sea. claro, porque coordenadas y vectores es lo mismo, así que no me tengo que estar cambiando de coordenadas a vectores. Es exactamente lo mismo. El X y Z como vector y el X y Z como coordenadas son idénticos. Pero eso es solo el caso de las bases canónicas. En general son distintos. Y la matriz actúa sobre coordenadas, eso hay que tenerlo súper claro. Y T actúa sobre vectores, así que hay que hacer una traducción. Ya, para hacer esa traducción, uno usa algo que se llama el cambio de base. Y este es el diagrama que hay que aprender. Hay varios diagramas, pero son todos expresión de lo mismo. ¿Qué pasa si tengo dos transformaciones, T y L, que las puedo componer? ¿Ya? Entonces T va de U en B, L va de B en W, son lineales, por supuesto, lineales. Entonces, no, esto no funciona. Y tengo tres bases ahora, una en la partida de T, una en la llegada de T, la misma en la partida de L y otra en la llegada de L. ¿Ya? Es un poquito complicado pero uno tiene que desarrollar una cierta intuición con estos diagramas. Entonces tengo T, L y bases. Ya, una vez que tengo dos transformaciones que se pueden componer, porque la llegada de T es la partida de L, puedo componer L con T. Nosotros tomamos la convención que para componer funciones, la que va más adentro deja en sus elementos la imagen, es en la partida de la otra. Esta convención no es aceptada por todos, ¿no? Es la mayoritaria, pero la notación L compuesto con T significa que T actúa primero y después L. ¿Ya? Ya. Pero L compuesto con T es una transformación lineal, y ahora puedo borrar el medio, puedo mirar L compuesto con T partiendo de U y llegando a W, así que en realidad no veo B entre medio, y tengo una base partida A y una base llegada a C, así que hay una matriz. Entonces aquí tengo tres matrices, la de T, la de L y la de L compuesto con T. Y la pregunta es, ¿hay alguna relación entre ellas o no? Entonces tengo M la matriz de T, N la matriz de L, y la pregunta es ¿cuál es la matriz de la composición? Y la respuesta es el producto. Eso es súper importante porque quiere decir que para calcular la matriz de la composición no tengo que hacer nada más que un producto, que es mucho más sencillo que andar haciendo todo este cálculo que hicimos. ¿Y por qué es el producto? Bueno, es más o menos fácil porque, fíjense, ¿cuál sería la primera columna de la matriz representante de L compuesto con T? Tendría que tomar el primer vector de A y calcular su imagen, pero al calcular su imagen es L de T de U sub 1. Entonces lo que estoy diciendo es cómo calcular la primera columna de la matriz asociada a L compuesto con T. ¿Ya? Bueno, eso es L de T de U sub 1. Eso se expresa en la base llegada. Esto me da la primera columna.
Pero T de U sub 1, T de U sub 1 usa la primera columna de, creo que le llamé M, sí, de M. Y si uno escribe eso, le queda que L de T de U sub 1 es, la primera columna es N por primera columna de M como coeficientes. O sea, los coeficientes de L de T de U sub 1, finalmente uno se da cuenta que es toda la matriz N por la primera columna de M. Y entonces, la matriz representante de la composición es simplemente el producto. ¿Ya? Hay que hacer un trabajito acá, esto no está terminado, ¿eh? Esto es la idea simplemente. Voy a dejarlo aquí como idea. Entonces, idea. No está terminado, tienen que terminarlo. Entonces aquí voy a poner unas comillas, ¿no? Porque L de T de U sub 1 es un vector, no son coordenadas, así que pero las coordenadas de ese vector son n por la primera columna de M, así que es justo n multiplicar por n. Ya. Entonces esto me da una regla para calcular matrices de composiciones. Si compongo, tengo que hacer el producto. Ahora, cuidado, ¿en qué orden? ¿N por M o M por N? Porque a veces voy a tener, no lo voy a poder determinar tan fácil. ¿Sí? Porque las dimensiones me pueden dejar hacer los dos productos. Normalmente las dimensiones son distintas, así que solo puedo hacer un producto. Pero, ¿por qué es N por M? Y voy a volver a ver el diagrama. Aquí hay un diagrama más completo, que este es el diagrama que se tienen que aprender de verdad. Entonces, arriba tengo los vectores. Abajo tengo las coordenadas. Esa es la intuición de este diagrama. Arriba actúan las transformaciones, T, L compuesto con T, todas. Arriba tengo las bases, A, B y C. Abajo tengo vectores, NRN, RM y RP. Y les puse dimensiones distintas para que nos demos cuenta cuál es el producto. ¿Ya? Entonces la primera parte de este bloque de este diagrama es T. Y esta primera parte es T. ¿Ya? La segunda parte es L. Y lo que estoy haciendo es concatenar estas cosas. ¿Ya? Cuando las concateno, cuando las pego, lo que veo es L compuesto con T. Arriba. Y abajo la matriz representante. Así que esta cosa que está abajo debería ser la matriz representante. Y ya me dijeron que era el producto. Entonces, fíjense que ¿cómo sé si es N por M o M por N? Es cuál de estas dos matrices actúa primero cuando voy desde U hasta W. Alguien que se atreva. O sea, cuando tengo un diagrama así, es una ayuda simplemente, cuando tengo un diagrama así, bien esquemático, lo que significa es que tengo dos caminos posibles. Un camino es así, directo, y otro camino es así. ¿Ya? Entonces, si tengo desde U en B, tengo T y aquí tengo matriz, lo que significa es que me paso coordenadas, matriz por, y devolverse. Y acá es directo, voy a poner así entre comillas, directo, T. Y los dos caminos me dan lo mismo. Partir de un vector y entregar el vector es lo mismo que pasar a coordenadas, multiplicar y devolverme. ¿Ya? Entonces, entendiendo que esos dos caminos son iguales, cuando tengo un diagrama más complicado,
Bueno, tengo dos caminos arriba, ¿no es cierto? O sea, tengo el camino L compuesto con T arriba, toma un vector en U y me entrega un vector en W, y abajo tengo un camino un poquito más largo. Me paso para abajo, M, N, y me devuelvo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál en ese camino de abajo, cuál es la que actúa primero? ¿M o N? Debería ser M si venimos de U. Claro, si venimos de U va a ser M, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo haga el producto entre esas dos matrices, la que actúa primero siempre es M. Y en el producto de matrices, la que actúa es la que está más a la derecha. Porque esa es la convención que tomamos para producto de matrices nosotros. Que cuando se multiplican matrices, se multiplican en ese orden. Y si quiero multiplicarlo por un vector, van a venir de este lado. Las coordenadas vienen de este lado. Acuérdense que voy a multiplicar como matrices por un vector de coordenadas. Así que simplemente mirando el orden, yo sé que M tiene que estar más a la derecha. Está más a la derecha. En el diagrama está a la izquierda, pero para que actúe primero, entonces tiene que estar a la derecha, en el producto. ¿Ya? Es probable que por eso algunos escuelas matemáticas, que son muy pocas, o sea, no sé si incluso solamente ya la alemana y ya a lo mejor votó eso, el producto de matrices ellos lo definen al revés, ¿no? Con notación al revés. Que sería más lógico acá, que si M está a la izquierda, en el producto debería estar a la izquierda. Pero eso quiere decir que es otro producto, no es el mismo que trabajamos nosotros, hay que dar vuelta a todo. Así que muchas de estas convenciones funcionan para algunas cosas, pero no para otras. Entonces aquí no funciona muy bien, que M actúa primero y tiene que ir a la derecha. Suena como raro, pero si uno lo piensa después de un minuto, como está el producto de matrices, para que actúe primero tiene que estar a la derecha, porque ahí voy a poner el vector, lo pongo por la derecha. Por lo Profe, menos profe, por lo menos yo también lo relaciono con las funciones compuestas como f o g, que actúa la que está más a la No. derecha también. Sí, para nosotros siempre actúa más a la derecha, exactamente. y es lo mi- Normalmente hay otras escuelas lógicas que lo ponen al revés, ¿no? Pero esa es otra notación, es otro mundo. Pero nosotros, la composición, la que primero actúa es la que está a la derecha. En el producto, la que primero actúa es la que está a la derecha. Y esas dos cosas son compatibles. y- La matriz es lo de mismo que T es pasaba, M. profe. ¿Ah? Es lo mismo que pasaba cuando usábamos matrices elementales que se iban acumulando hacia la izquierda, Claro, también tiene ¿cierto? que ver con eso. Que las matrices elementales vas aplicando una por una y ese orden te dice cuál va más a la derecha. Todo eso es consistente. Ya. Eso es porque el producto de matrices no es conmutativo, pero aquí uno se da cuenta por qué no es conmutativo. Porque no da lo mismo n por m que m por n, porque representan transformaciones distintas. Una sería L compuesto con T y la otra T compuesto con L. O sea, incluso si n y m se pueden multiplicar por los dos lados, aquí uno se da cuenta que hay una razón profunda por la cual el producto no puede ser conmutativo, porque no es lo mismo L compuesto con T que T compuesto con L. La composición de funciones no es conmutativa. Y eso hace que el producto de matrices no sea conmutativo. Esa es otra razón por la cual el producto de matrices no puede ser conmutativo, porque la composición no lo es. Y eso uno lo entiende al tiro, o sea, no da lo mismo componer, no sé, coseno con x cuadrado en un lado a otro, ¿cierto? O sea, uno da coseno de x cuadrado, el otro me da coseno de x al cuadrado, que son cosas muy distintas. Profe, Sí, entonces el producto de matrices sería una composición de transformaciones lineales. claro, exactamente. Si uno lo mira como, si el producto de una matriz por un vector lo ve como una transformación lineal, el producto de matrices es componer transformaciones lineales, exactamente. Claro, porque cambia las dimensiones al multiplicar. Claro, y no solo por eso, sino que el producto de matrices tiene asociado la composición en la matriz de la composición. Mm. Entonces, si me dejan resumir acá,
un par de cosas que son interesantes. Bueno, después, porque me falta una propiedad más. Dejémoslo para después. Hay un caso bien interesante de esto. ¿Qué pasa si tengo una transformación de U en B, que tiene una matriz M, y que es biyectiva? O sea, que tiene la inversa, T-1, que va de B en 1. Y pongo las bases en las mismas bases, pero en orden distinto. En T le pongo AB, porque va de U en B, y en T-1, como me da vuelta los conjuntos, voy a tomar la que es de llegada, la voy a poner de partida, y la que es de partida la voy a poner de llegada. ¿Ya? Las voy a cruzar. ¿Ya? Y eso tiene una matriz N. Entonces, si compongo estas dos cosas, me va a dar una relación entre M y N. Porque, ¿cuál es la relación que deduzco que tienen M y N? Bueno, hagamos un diagrama. Un diagrama sería este. O sea, si uno obtiene habilidad con los diagramas, se acabó. No, esta parte no tiene ni problemas. ¿Eh? Así que concentren su habilidad en entender los diagramas y ser capaces de hacerlo. Entonces tengo T de U en B, la inversa va de B en U, tengo la composición por arriba, T-1 compuesto con T, y abajo tengo M y N. Me dijeron, todos son Rn, porque para que T sea invertible, los espacios U y B tienen que tener las mismas dimensiones. Así que aquí no puedo tener dimensiones distintas. Y este es justo el caso en que tengo problemas. ¿Es M por N o N por M? Bueno, me dijeron que como este es el orden, entonces M va más a la derecha. Así que es N por M. Exactamente. Ya. Pero N por M es la representante de la composición. Pero componer T-1 compuesto con T es una identidad. Entonces, si voy con T y me devuelvo con T-1, tengo la identidad. Y para denotarlas bien, porque aquí hay varias, es la identidad de U. Y voy a usar una especie de identidad cursiva, porque esta es la identidad, en el curso de matriz es una identidad, cuando uno dice identidad, dice la matriz identidad, casi sin pensarlo. Pero aquí el T-1 compuesto con T no es una matriz, es una transformación. Transformación. Porque el U es cualquier cosa. ¿Eh? No estoy en Rn. El U es, no sé, pues los polinomios. Así que ahí no tiene mucho sentido una matriz metido en el U. Pero sí tiene sentido la transformación de identidad, o sea, aquella función que toma un U y me entrega el U. Esa es la identidad. Que es esta función que está acá. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la matriz representante de la identidad? Esto de que está arriba es la identidad de U. Con respecto a la base A en la partida y la base A en la llegada, porque eso también juega un rol. Tengo una transformación que no hace nada, toma U y lo deja ahí mismo, y tengo un sistema de coordenadas que es el mismo en la partida que en la llegada. La matriz representante es la identidad. Pero si cambio alguna base de partida y alguna base de llegada, ya no es la identidad. ¿Eh? Le voy a dar un ejemplo. La identidad de R2 en R2, que lo que hace es que toma el XY y entrega el XY, ¿no es cierto? Ya, pero voy a poner base A 1, 0, 0, 1, y base de llegada, no sé, 1, 0, 1, 1, ya, por decir cualquier cosa. ¿Cuánto es la matriz? Estaríamos muy tentados a decir que es la matriz identidad, pero no es cierto, porque las coordenadas en la llegada no son las mismas que las coordenadas en la partida. Y de momento que las coordenadas cambiaron, se acabó. La matriz ya no es la misma. ¿No? Así que, bueno, para eso tengo que decir cuánto vale la imagen del primero. Bueno, como es la identidad es 1, 0, no hay nada que decir. ¿Cómo se escribe eso en términos de la base llegada? 1 por el primero, porque es justo el primero, más 0 por el segundo. No hay nada que resolver.
La imagen del segundo es 0, 1. ¿Y cómo se escribe eso en términos de la base de llegada? Bueno, aquí hay que hacer algo, porque la base de llegada no es la base canónica, así que este debería ser un 1. Con eso ya tengo ese 1 que está ahí. Pero me está sobrando un 1 de arriba, y tengo que llegar a un 0, o sea que tiene que ser un menos 1. 1, 0. ¿Sí? Porque las imágenes son fáciles, pero las coordenadas ya no son tan fáciles porque tengo que resolver un sistema en el espacio de llegada. Así que tengo 1, 0 y después menos 1, 1. La resta me da 0 y la suma me da 1. No es la identidad. Sorpresa. La matriz representante de la transformación identidad, que lo voy a poner un poquito cursiva, así. No es la matriz identidad. Salvo que la base de partida sea la misma que la base de llegada. Y para que se den cuenta de eso, no hace falta que sea base canónica. El mismo ejemplo. La identidad de R2 en R2 y la base B en la partida y la base B en la llegada, donde esta base era el 1, 0, 1, 1. Entonces aquí se van a dar cuenta por qué es la matriz identidad. ¿Cuánto es la imagen del primero? El primero. Así que ahora la imagen del primero es el primer vector de llegada, que es el mismo. Así que es 1 por el primero más 0 por el segundo. ¿Cuál es la imagen del segundo? Bueno, el segundo es el segundo de partida y el mismo segundo de llegada. Así que es 1 por el segundo más 0 por el primero. O sea, la matriz N es la identidad. Porque el primero de partida es el primero de partida, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero, etc. Siempre va a dar la identidad. Pero solo si la base de partida es igual a la base de llegada, porque si no, no es cierto. Cuidado que hay cosas que parecen muy obvias, pero que no lo son. Porque uno está muy metido en la cabeza que las componentes de un vector y sus coordenadas son la misma cosa, porque solo mira bases canónicas, solo mira los sistemas X y Z normales, digamos. Pero cuando uno ya empieza a cambiar de sistema, hay que meter eso en la cabeza. Y hay que tener el reflejo que, cuidado, que a lo mejor las coordenadas no son las mismas, y por lo tanto, lo que es obvio no va a serlo. Ya. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, en este diagrama, la composición arriba es la identidad, y tengo la misma base en la partida que en la llegada, por lo tanto, la matriz es la identidad. O sea, N por M es la identidad. Entonces, con la misma base en la partida y la llegada, su matriz representante es la identidad, como matriz ahora, y por lo tanto, saltémonos lo que acabamos de escribir. Y por lo tanto, N por M es la identidad. O sea, en este diagrama, N es la inversa. O sea, si M es la matriz representante de T con respecto a A y B, y N es la matriz representante de la inversa, con respecto a B y A. Cuidado que estoy dando vuelta a las bases. Si pongo otras bases, esto no va a ser cierto. Entonces, N es la inversa. Profe, ahí podría haber dicho M es igual a N a la menos 1. Sí, también. Es lo mismo, ¿no? Ah, ahí es conmutativa la multiplicación, ¿o no? Sí. Claro, sí. Ahí es conmutativa la multiplicación. Los dos me dan lo mismo. Invirtiendo acá te da esta ecuación de acá, así que es la misma ecuación. Entonces, esta cosa de asignar matrices verifica todas estas propiedades. Mira. Entonces, la matriz representante
de T más L es M más N. Esta es como la regla. M es la matriz de T y N es la matriz de L. ¿Ya? La matriz representante de L compuesto con T es N por M. Esto es como una tabla con reglas. La matriz representante de T a la menos 1 es M menos 1. Si es que lo que hay que tener cuidado acá es que hay ciertas bases que mantuve, ¿eh? Porque la matriz de T a la menos 1 puede ser casi cualquier cosa si es que cambio bases en la partida y en la llegada, pero si mantengo las mismas bases y las cambio de orden nomás, entonces me da la inversa. Aquí cuando digo la matriz representante T más L, mantuve la base de partida y llegada las mismas para T y para L. Y algo parecido en la composición, pero lo que uno dice así normalmente, sin explicitar mucho, la suma de matrices corresponde a la suma de transformaciones, el producto de matrices a la composición de transformaciones y la inversa de matrices a la inversa de transformaciones. Así que de aquí en adelante uno se puede olvidar de las transformaciones. Puede trabajar solo con matrices. Porque todo lo que pasa con las transformaciones arriba, las puedo escribir en matrices abajo. Si sumo, sumo. Si compongo, multiplico. Y si invierto, invierto. ¿No? Si calculo la inversa como función, tengo que invertir la matriz. Preguntas. Tal vez un ejemplo completo de esto, rápido y sencillo, lo tenía por acá. De cómo se usa este teorema o este resultado para hacer cálculos más fáciles. Entonces, voy a dar una transformación fácil. Una transformación que va de R2 en R2, que a X, Y. La empieza a fallar ya, se está descargando. X, Y, le asocio X más Y. ¿Ya? El primer reflejo que uno debería tener acá es cuál es la matriz con respecto a bases canónicas. Bueno, la matriz es M, es 1, 0, 1, 1. O sea, es aquella matriz que T de XY es M por XY. Así que es esa. Esa es facilísima de calcular. Son los coeficientes de la imagen. ¿Ya? Pero la pregunta es, la matriz N, con respecto a, voy a cambiar solo la partida, para no hacer demasiados cálculos. Solo voy a cambiar un vector. Y la base llegada es canónica. ¿Ya? ¿Hasta acá todo el mundo de acuerdo o no? ¿Alguien tiene dudas todavía de cómo se calcula esta matriz M? No, profe, estamos bien. Están bien en eso, ya. Esta es la fácil de calcular. En esta parte de la materia hay que saber más o menos rápido qué es lo que es fácil de calcular y dónde voy a tener que concentrar esfuerzos porque hay que hacer alguna inversa. ¿Ya? Ya, podemos calcular n directamente, y hagámoslo. T de 1, 0, o sea, estoy tomando la imagen del primero, que es 1, 1, y eso lo escribo en la base llegada, 1 por 1, 0, más, en este caso es fácil porque tengo base canónica en la llegada. Sí, cada vez que tengo base canónica en la llegada, es fácil el cálculo. Porque la única parte complicada de todo esto es calcular las coordenadas de llegada. Porque tengo que calcular la imagen, que es algo que normalmente no es muy difícil de hacer,
Y ese vector tengo que expresarlo en la base de llegada. Si eso es base canónica en la llegada, el problema es trivial, es directo. Después tengo t de el segundo, que creo que es 1, 2, ¿no es cierto? Y eso es 1 por el primero, más 2 por el segundo. ¿Ya? O sea, la matriz n, sé que vale copio. Entonces esta es la primera columna, 1, 1, 1, 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto mismo con cambio de base? Entonces, veamos lo que quiero. Entonces, tengo T de R2 en R2. Voy a construir el gráfico, que es lo más complicado de todo esto. Porque una vez que tiene eso, está listo. La matriz que calculé fácil es la matriz con respecto a las bases canónicas, así que es esta. Y la base canónica la voy a llamar, ya usé la letra B, bases canónicas, pongámosle C. ¿Ya? Y recuerdo que la base canónica es, perdón, pongámosle D, porque ahí abajo está la base canónica, D. ¿No? Entonces aquí tengo bases canónicas, y aquí está la matriz M. En este caso R2 es el mismo que R2 de acá abajo. Esta es la matriz que me representa T con respecto a la base canónica, es decir, T de XY es M por XY. Perfecto. En la llegada no hice ningún cambio. Seguí manteniendo la base D. Y aquí tengo una identidad. Porque en la llegada lo que estoy haciendo, estoy cambiándome de bases en la partida de la llegada. Así que eso no hace ningún efecto. Poner la identidad y la misma base. Así que abajo es claro que es la matriz de identidad. Entonces, como estoy haciendo una pequeña diferencia entre transformaciones y matrices, voy a tener eso. En la partida, sin embargo, quiero cambiarme una base A. Y aquí también tengo la identidad. Pero aquí, ¿voy a tener la identidad abajo? No, porque la base de partida y la base de llegada son distintas. Así que aquí voy a tener una matriz P que tengo que calcular. ¿Es fácil de calcular P? Sí. Es fácil. Pues la llegada es canónica. Profe, P no era N. No, N es el producto completo. Ah, ya. Déjame poner eso en colores. ¿Cuál es la composición acá arriba? A ver. Gracias por la pregunta porque es buena. ¿Cuál es la composición acá arriba? Porque aquí hay tantas matrices que uno se empieza a... ¿Cuánto da esta composición? O sea, I compuesto con T compuesto con I. Este es el que actúa primero. Después T y después I. ¿Mm? Ya. I compuesto con T compuesto con I es T. Así que arriba sigue siendo la transformación T. Si yo pongo identidad a la partida de la llegada, eso no cambia nada, porque las identidades no mueven los vectores. Así que la composición es T. Pero abajo, entonces, la matriz de T con respecto a A y B. Esa es N. O sea, N es izquierda-derecha. P por M por I. O sea, es M por P. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque eso me dice, cuando compongo, multiplico. ¿Cuánto vale P? P tengo que expresar la base canónica, perdón, la base A en términos de la base canónica. ¿Cómo se calcula P? Voy a cambiar de color. Por eso es importante entender bien los diagramas, porque el diagrama me dice todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo se calcula P? Dije que cambié de color y no cambié de color. ¿Cómo se calcula P? Bueno, tomo la imagen del primer vector de A. ¿Cuál era la base A? 1, 0, 1, 1. 1, 0. ¿Esto cuánto es? 1, 0. En la base llegada, que es base canónica, 1, 0 más 0 por 0, 1.
La imagen del segundo es 1, 1. Aquí abajo. La imagen del segundo es 1, 1. ¿Cómo se escribe en la base canónica? 1, 0 más 0, 1. O sea, la matriz P es 1, 0, 1, 1, si no me equivoco. Estoy revisando acá, he hecho los cálculos. Fíjense que cuando tengo base canónica en la llegada, esto es simplemente las columnas, es la base de partida. Porque como no hay diferencia entre vectores y componentes, cuando la base es la base llegada, la base canónica, en esa llegada, las coordenadas y componentes son la misma cosa, así que es fácil. La matriz P es súper fácil, no hay ni que pensar. Son poner las columnas de P, son poner los vectores de A. Así que esto es fácil. ¿Sí? Dale. Es que, o sea, en el diagrama ese habíamos puesto que P iba de la base de A a la B, ¿no es cierto? Sí, y la B es la base canónica, ¿no? Claro, pero... Y o sea, la A la tomamos como ¿cuál? No, A es la que me dieron, esta. A ti te dicen, calcule la matriz representante con respecto a estas bases que no van a ser las bases canónicas, normalmente. Entonces, uno podría hacer esto. Calculo todo con respecto a N, que es lo que está hecho acá, que en este caso es muy fácil. O hago lo siguiente, yo sé calcular M muy rápido. Y yo sé que voy a tener que calcular dos matrices de cambio de base. Esta y esta. ¿Ya? Ya. Una de las dos va a ser fácil de calcular, porque una de las dos llega a base canónica. Así que esta es fácil de calcular. Esta es fácil de calcular. La que quiero calcular es N. Entonces, todo el trabajo es calcular esta. Pero en este caso, como no hubo cambio de base en la llegada, esta es fácil en la identidad. Así que en este caso, es súper fácil calcular cuánto vale N. Hay que hacer el producto de M por P. Ya. Ah, dale. Esta es la gracia del diagrama. En este diagrama lo que quiero calcular es N, que es complicado en general, porque, bueno, salvo este caso que es muy sencillito, pero en general es complicado porque tengo que resolver muchos sistemas. Y en la parte de abajo del diagrama, el P va a ser fácil, porque la llegada es la base canónica, así que es simplemente poner la base A como columnas. El M es fácil porque cuando me da la transformación es fácil ver cuál es la matriz con respecto a la base canónica. Así que todo el trabajo está en esta. En general es complicada si me cambio de base porque la partida es la base canónica y la llegada es otra. Fíjate que las bases canónicas van a estar al medio, porque la matriz M es la que yo quiero, la que sé calcular rápido. Entonces, en la llegada, si me cambiaron, el de llegada, el último, no tiene por qué ser base canónica, porque en el ejemplo yo lo tomé como base canónica. Pero las bases que van a cambiar son la partida y la llegada. Ya. ¿Y N no lo habíamos calculado antes, ya, o no? El N, claro, yo les dije, lo voy a calcular directo. O sea, en este ejemplo lo más rápido es calcularlo directo, ¿eh? De eso estoy de acuerdo. Ah, ya. Lo que estamos haciendo ahora es como para cualquier caso genérico y Claro. tenemos que llegar a... Lo que pasa es que en un caso genérico el N es complicado porque tengo que resolver N sistemas grandes, digamos, de ecuaciones. Entonces, este camino, el M es fácil, el P es fácil, M por P lo puedo hacer a mano. Este es todo el punto. Esa matriz que está ahí. En este caso es la identidad. En cualquier otro caso no va a ser la identidad. Entonces, ahí voy a tener que calcular algo. Ya. Gracias, profe. Y esto me da otro método para calcular la matriz N como producto de matrices. Ya, estamos llegando a la hora, así que más preguntas. Profe, yo no tengo, que esté muy bien, que ¿Ya? le vaya bien. Ya, perfecto.
Profe, Sí, cuenta. este diagrama aparece en alguna parte del apunte o algo. Yo creo que sí, sí debe estar en apunte, sí. Sí. Ya. Lo que pasa es que no sé si tan completo como este, ¿eh? El otro diagrama seguro. Este, el primero de todos. Déjame volver más atrás. Este. Tan, tan, tan. Lo que pasa es que este tipo de diagrama es seguro. Lo que pasa es que los otros diagramas es concatenar diagramas. O sea, podrías tener un diagrama con 5, 6, no sé, o lo que quieras para el lado. Pero el último Ujú. diagrama que estamos haciendo es concatenar 3. ¿Dónde estás? Acá. Este es 2, esto es una y una inversa, y cuando hago cambio de base, necesito poder concatenar 3. Acá. Claro. O como uno por cada base y yo cambio. Algo así. Claro, es que son como bloques. Por cada transformación va a haber uno y los vas pegando nomás. Ah, ya. O sea, si logran desarrollar la intuición de esto, es súper útil, porque miran el diagrama y saben al tiro lo que tienen que hacer, cuáles son las partes fáciles, cuáles van a resultar difíciles. Y el diagrama les dice todo lo que tienen que hacer. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya, profe. Chao.